¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Enrique Pita y Luis Verde Soto, vocales del Consejo Nacional Electoral, aseguran que la candidatura de José Tuárez fue calificada por sus antecesores y que no presentaron impugnaciones. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti también. Muy bien, Gisela, gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Sin embargo, un observatorio ciudadano hizo público supuestas irregularidades encontradas en los documentos presentados en su postulación. Este es el formato de hoja de vida del Consejo Nacional Electoral que José Carlos Tuárez tuvo que llenar para postularse como candidato al Consejo de Participación Ciudadana. En el apartado de experiencia profesional, Tuárez colocó 19 puntos sobre su recorrido en diferentes organizaciones entre 2004 y 2016. El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos dio a conocer que en este apartado se encontraron varias incongruencias. De tal forma, por ejemplo, Tuárez asegura que entre 2005 y 2006 fue director de la radio La Voz del Santuario en Baños, provincia de Tungurahua. Sin embargo, en un oficio de la Orden de Predicadores Dominicos firmado el 13 de junio pasado, se asegura que Tuárez no ejerció ese cargo. Además, según su hoja de vida, Tuárez se desempeñó como director de Recursos Humanos en el convento San Esteban en Salamanca, España, entre 2008 y 2009. La información fue contrastada por el observatorio a través de un correo electrónico enviado al mencionado convento. La respuesta: efectivamente, José Carlos no tuvo en San Esteban ningún cargo ni función. Además, la Unidad Educativa San Fernando de Quito niega que Tuárez haya sido su rector entre 2007 y 2008, como también lo señala en su hoja de vida. Estaba engañando a los posibles votantes. Estaba engañando al Consejo Nacional Electoral. Según Enrique Pita, vocal del Consejo Nacional Electoral, la candidatura de Tuárez fue aceptada por el CNE transitorio, así que asegura que era poco lo que se podía hacer. No correspondía al actual Consejo Nacional Electoral revisar unas candidaturas que ya habían sido previamente aprobadas. No hubo una preocupación respecto a esto. Esto ha surgido ahora y obviamente con razón. Y es preocupante el hecho de que una persona que va a ocupar una función tan importante como un Consejo de Participación Ciudadana, lamentablemente haya omitido una información o se lo haya calificado en una forma irregular. Mientras Luis Verde Soto sostiene que se creó una comisión de investigación cuyos resultados se mantuvieron en reserva. Se guardó durante 90 días hasta cuando ya no era posible ningún proceso de descalificación. Este miércoles el Observatorio Ciudadano presentará los hallazgos en la sede del Consejo de Participación Ciudadana en Guayaquil. Carlos Acoto, 24 horas. El exministro de Hidrocarburos y procesado en varios casos de corrupción, Carlos Pareja Yanuseli, ha escrito varias cartas en las que revela nombres de funcionarios, empresas, montos y estructura de la supuesta organización delictiva montada en el sector petrolero durante el gobierno de Rafael Correa. Las cartas de Capaya serían parte de su fallida cooperación eficaz. En estas cartas, Carlos Pareja Yanuseli denuncia que el correísmo montó un sistema intentando neutralizar todas las instancias de control para evitar ser descubiertos. La propia Fiscalía tiene parte del esquema relatado por Pareja y en él se distinguen los funcionarios de Estado y su supuesto rol para cubrir la corrupción. Lastimosamente, la Fiscalía y los fiscales de turno no han hecho nada con los puntos de la cooperación eficaz. El esquema de corrupción señalado en la cooperación de Carlos Pareja ha sido desglosado en este diagrama que lo encabeza, según Pareja, el expresidente Rafael Correa, con Alexis Mera como coordinador y una lista de exfuncionarios con papeles definidos. Un contralor que emitía informes favorables para los contratos, un procurador que aprobaba las negociaciones, un fiscal que no daba paso a las denuncias, y el ex vicepresidente Jorge Glass como el titular de sectores estratégicos, donde se sabe hubo corrupción. Se revela cuentas, se revelan contratos. Muchos fiscales lo que hacían era tapar
buscaban información para tapar, y eso es lo que no queremos que se repita con Carlos Eugenio Pareja Llanuselli. Son 9 cartas enviadas a varios funcionarios entre el 2018 y la más reciente de marzo de este año, enviada al presidente Lenín Moreno. Allí Pareja recuerda que se entregó a la justicia ofreciendo colaborar a través de un acuerdo con la Fiscalía. En la carta enviada a la exfiscal Ruth Palacios en enero de este año, le recuerda que cuando el fiscal Carlos Vaca Mancheno dejó el cargo, debió dejar un inventario de los documentos de caja fuerte de la Fiscalía que dejaba y un informe de mis colaboraciones, pero no fue así. Pareja hace un recuento de lo que fue esa cooperación eficaz que hasta aquí no ha tenido resultados visibles. Los fiscales anteriores me solicitaban números de cuentas de Jorge Glass y que si no les daba eso, no podían armar el caso. Insiste en que el caso de la existencia de una estructura organizada está armado y probado con mi versión y 32 adjuntos probatorios que presenté. La cooperación no ha prosperado para nada. Sobre Carlos Pareja Llanuselli de momento pesan 4 sentencias por cohecho, asociación ilícita, peculado y enriquecimiento ilícito. Y lo cierto es que ha trascendido muy poco de su anunciada cooperación eficaz, algo de lo que ya revela en sus cartas. Fausto Yepes, 24 horas. Tras años de corrupción, el holding Odebrecht se declararía en bancarrota en Brasil producto de las millonarias multas debido al escándalo por el pago de coimas en América Latina, ya que su cartera de nuevos proyectos ha disminuido. Para la compañía, la protección por bancarrota es la mejor forma de sobrevivir y avanzar con la reestructuración de deuda, pues hay acreedores que incluso buscan incautar sus activos como garantía para préstamos impagos. Y es que han sido años complicados para Odebrecht. Tras el destape de la trama de corrupción que encabezó en América Latina, ha tenido que pagar indemnizaciones, además de enfrentarse a la reducción de cartera de nuevos proyectos. El conglomerado pretendía reestructurar cerca de 1.300 millones de su propia deuda. Además, buscaba proteger 20.500 millones de deuda, garantías y préstamos entre compañías de un grupo de acreedores, que incluye a bancos brasileños y titulares de bonos extranjeros. El holding de la empresa brasileña, que controla las operaciones desde la construcción hasta el petróleo y gas, se declararía en quiebra en Brasil este lunes. La solicitud de quiebra sería la más grande de América Latina. La duda que queda ahora es qué pasará luego de lunes, con las indemnizaciones que debe pagar Odebrecht a los estados. La empresa ha acordado desembolsos para la reparación de 6 de 10 países. El monto superaría a los $1.000 millones. En el caso de Ecuador, donde la empresa pagó coimas de más de 50 millones, aunque inicialmente se pensaba solicitar reparación de $200 millones, este pedido aún no se ha realizado. Dayana Monroy, 24 horas. En otros temas, Pablo Campana deja el gobierno del presidente Lenín Moreno después de permanecer más de 2 años como ministro de la Producción, Comercio Exterior y Pesca. El anuncio lo dio a conocer mediante una publicación en su cuenta de Twitter. Además, lo acompañó de una carta dirigida al primer mandatario en la que agradece y justifica su separación por motivos personales. Durante su gestión, anunció varias intenciones de inversión y se encargó de la suscripción del acuerdo con el EFTA. Aún no se conoce quién lo va a reemplazar. Hacinamiento, falta de infraestructura, nula rehabilitación social son algunas de las razones de la crisis carcelaria en el país. Las autoridades explican la situación en la Asamblea Nacional y sostienen que son 49 las muertes violentas en lo que va del año. Patricio Pazmiño llegó en reemplazo de María Paula Romo. Fue recibido en Comisión General por la Mesa de Relaciones Internacionales y Soberanía. Allí dijo que la crisis carcelaria en el país no es nueva y actualizó la cifra de muertes violentas en las cárceles. Pero en realidad no son solo 19. 19 son en realidad las muertes de muertes violentas. Pero en realidad en el sistema penitenciario se han producido 49 muertes violentas, ¿no? Pero no se están considerando las muertes por causa natural, por suicidio, por legítima defensa, por homicidio culposo. Pues hay un hacinamiento del 40,11%. La cantidad de privados de libertad en el sistema era de 40.006 privados de libertad. El sistema tiene una capacidad instalada para 28.554, es decir, hay 11.452 PPLs en incremento.
Además, explicó que al interior de las cárceles se hicieron más de 300 operativos, donde se incautaron teléfonos, drogas, licor, municiones, armas, entre otros. Número de grupos delictivos desarticulados es 679, y una cosa que a mí me parece importante rescatar de aquí es el número de armas decomisadas, 2.163, y este es dato de lo que va del año. Sostuvo que tampoco hay una rehabilitación social y la infraestructura se encuentra en mal estado. Y creo que es el deber de nosotros, asambleístas, ejercer nuestro rol fiscalizador e investigar qué ocurrió durante los últimos años que existe esta debacle en el sistema penitenciario. En horas de la tarde se espera la comparecencia del ministro de Defensa y también de Ernesto Pazmiño, exsecretario nacional de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, para que expliquen las acciones que tomaron en esta crisis penitenciaria. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Otros temas. Según una investigación del periódico británico The Guardian, Ecuador sería uno de los 11 nuevos países que reciben basura y desperdicios plásticos desde los Estados Unidos tras la prohibición de importación de China. La investigación revela que Estados Unidos transporta millones de toneladas de desperdicios plásticos en contenedores a países con legislaciones deficientes en temas de reciclaje. Entre la información que presenta el diario, señala solo a nuestro país en América Latina. Ecuador recibirá esta cantidad de basura de los Estados Unidos desde enero de 2017. Siguen apareciendo cuestionamientos al equipo del exfiscal Carlos Vaca Mancheno, que manejó el caso Odebrecht y que supuestamente protegió a exfuncionarios del gobierno anterior. Además de Pedro Espinosa, consta Santiago Andrade, esposo de una jueza de la Corte Constitucional. Lo que dejó en evidencia las declaraciones de Pamela Martínez, al mencionar que Pedro Espinosa, el mismo funcionario que viajó con el exfiscal Carlos Vaca a Brasil, supuestamente a recopilar información sobre Odebrecht, fue quien a su vez recibió aportes de la empresa para su entonces jefe Alexis Mera. No sería una simple casualidad. El gobierno de Rafael Correa hizo un movimiento estratégico, sacó de la Fiscalía General del Estado al entonces fiscal Galo Chiriboga, algunos meses antes de que cumpla su periodo, pero Carlos Vaca Mancheno no va solo a la Fiscalía General del Estado. Le acompaña el equipo selecto de abogados asesores de Alexis Mera, es decir, aquellos que trabajaron en la preparación del arroz verde en la Presidencia de la República, fueron movilizados a la Fiscalía General del Estado. Uno de los miembros de ese equipo fue Santiago Andrade Mayorga, también asesor de Rafael Correa y de Doris Solís, igual que Carlos Vaca, de los mejores puntuados para cargo al que postulaba. Pero además de ello, Santiago Andrade es esposo de la actual jueza de la Corte Nacional de Justicia, Silvia Sánchez, magistrada investigada por la Judicatura, tras ordenar la colocación del grillete electrónico a Fernando Alvarado, pese a que se había advertido que tenían fallas. Ella también es la jueza que revocó la orden de prisión contra Galo P., uno de los exfuncionarios de SECOM procesados por peculado. Su nombre además aparece en un informe de la Mesa por la Verdad de Perseguidos Políticos, que se creó en el gobierno de Moreno por una supuesta retaliación contra el jefe de Interpol Ecuador, por ordenar la captura de Jorge Glass Viejo en Paraguay, padre del ex vicepresidente sentenciado por violación. En el grupo cercano de Vaca que investigó el caso Odebrecht está también Wilson Toainga, el actual fiscal general subrogante. Es hora de que la Fiscalía General del Estado abra también una investigación al exfiscal Carlos Vaca Mancheno y a su equipo asesor, porque ellos jugaron un rol central en la investigación del caso Odebrecht. Junto a ellos, en su momento, Diana Salazar también formó parte del equipo de Carlos Vaca que viajó a Brasil. Hoy es ella quien deberá agilitar los procedimientos que antes se omitieron, como el olvidar adjuntar la declaración de Luis Mameri, donde menciona la entrega de un peaje a Jorge Glass y de millones de dólares a Alexis Mera. Además de determinar si es importante o no llamar a los ex y actuales funcionarios de la Fiscalía, incluido el exfiscal Carlos Vaca. Dayana Monroy, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral espera entregar un proyecto de reforma al Código de la Democracia hasta finales de julio. Para que las reformas se apliquen en las elecciones del 2021, deberían estar vigentes en febrero del próximo año.
Menos de 6 meses tiene la Asamblea Nacional para debatir y reformar el Código de la Democracia y que sea aplicable a las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2021. En este lapso, el CNE espera incluir temas que consideran prioritarios para mejorar los procesos electorales en el país. Un trabajo contrarreloj. Nosotros aspiramos que para finales de julio nosotros tengamos ya un documento consolidado para hacer la entrega oficial a la Asamblea Nacional. Muy probablemente no lleguemos a tener en el mes de diciembre aprobadas las reformas y es necesario tener reformas de cara al 21. Entre los temas que propone Atamaínt está la nueva asignación de escaños, la eliminación de circunscripciones electorales y una mayor participación de las mujeres en los procesos electorales. También el tema del control electoral, del gasto electoral, del fondo partidario que mucho se está hablando ahora, mejorar los controles. Para el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, los cambios al Código de la Democracia van mucho más allá y podrían solucionar problemáticas que han afectado a procesos electorales anteriores, tales como padrón electoral y la cantidad de partidos políticos que en las elecciones de marzo 2019 alcanzaron más de 200. El Consejo Nacional Electoral está perdido, su visión es tan simple que no vale la pena ni siquiera contar con esas propuestas. Disponer que para las elecciones nacionales del 2021 solo puedan presentar candidatos los partidos de movimientos nacionales. La Constitución prohíbe hacer reformas al Código de la Democracia un año antes de los comicios, por lo que los cambios deberían estar listos hasta el 20 de febrero de 2020. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y hoy se sumó la empresa privada 3M al Pacto Nacional por la Seguridad Vial que arrancó en agosto de 2017. Sin embargo, pese al aumento de instituciones comprometidas con la seguridad vial, no se logra bajar la estadística de los siniestros de tránsito en el país. Con la firma de la adhesión al Pacto Nacional por la Seguridad Vial, esta empresa privada se suma a los esfuerzos del gobierno, instituciones, ONGs y demás empresas para reducir los siniestros de tránsito y proteger la vida de las personas. Ponemos a la disposición del pacto nuestros conocimientos técnicos. Estamos abiertos a trabajar mano a mano para proponer soluciones enfocadas a proteger la vida mediante la mitigación de los puntos negros, las zonas críticas de accidentalidad que ya han sido identificadas por las diferentes autoridades de gobierno. Y aunque cada vez más empresas privadas se suman al denominado Pacto Nacional por la Seguridad Vial, lanzado por el actual gobierno en agosto de 2017, los siniestros de tránsito y muertes en las vías del país van en aumento. En 2018, al año siguiente de la firma del Pacto Nacional, el Ecuador alcanzó la tasa de mortalidad más alta por siniestros de tránsito, con 8,48 muertos por cada 100.000 habitantes en 2018. El año pasado se perdieron más de 2.000 vidas en las carreteras del Ecuador. Y muchas de estas, yo me atrevería a decir que casi todas, pudieron ser evitadas. Pese a los esfuerzos, de acuerdo con las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito, solo en los 5 primeros meses de este año 2019 se registran 873 víctimas mortales por siniestros de tránsito a nivel nacional. Es decir, se mantiene la misma tendencia que 2018, al menos en el número de fallecidos. Evidencia el interés del gobierno nacional de contar con una movilidad más segura para peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, pero a su vez hace un llamado a la corresponsabilidad. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Ecuador analiza entregar visas humanitarias a ciudadanos venezolanos. Organizaciones internacionales estiman que hasta finales de año serán más de 500.000 los venezolanos en territorio ecuatoriano. Aunque el flujo de migrantes ha disminuido en los últimos días, su ingreso al país no se detiene. Algunos caminando o en bus ingresan por el puente de Rumichaca en la frontera norte. El viaje a través del país puede tomar 2 días si es en bus y más de una semana si es a pie. Que salí de mi casa hace ya 9 días hoy. Hace un año Lorena salió de Venezuela con sus 2 hijos. Ellos estudian en una escuela fiscal en Huaquillas. Desde entonces ha turnado su permiso de permanencia entre Perú y Ecuador para continuar legalmente. O sea, cuando yo entré, tenía el sello de Ecuador. Cuando se me venció, sellé la entrada a Perú. Pero en realidad vivo es aquí, porque para medio estar,
supuestamente estable. Según cifras oficiales, desde que se agudizó la crisis en Venezuela, más de 1 millón de venezolanos ingresaron legalmente a Ecuador. De ellos, 330.000 se quedaron. El canciller José Valencia explicó que de esa cifra, 130.000 ya tienen visa y otros 80.000 venezolanos están tramitando su regularización. En el Ecuador, hacia fines de 2019, diciembre, tendremos aproximadamente 500.000 personas, sumadas las que estamos, las 330.000 y algo más que están en este momento, más un número adicional que estarían llegando en los próximos meses. Es una situación realmente emergente. Sin embargo, y ante la oleada migratoria, el gobierno ecuatoriano está analizando la entrega de visas humanitarias a estos ciudadanos. Valencia señaló que el país deberá primero considerar varios factores, entre ellos el costo económico de esta decisión. Eso involucra también una labor de difusión, una labor de crear nuevos mecanismos, incluso ya de trámite. En 2018, durante la segunda cita internacional en materia de movilidad humana, el Banco Mundial estimó que Ecuador necesita $550 millones para atender el flujo migratorio venezolano. Joana Ramos, 24 horas.